Son las 10:03 de la mañana y es con gran satisfacción y con gran conciencia del privilegio que recibimos a Monseñor Carlos Castillo, arzobispo de Lima, al que reiteramos nuestras excusas por las dificultades que nos impidieron estar con él el día sábado pasado. Monseñor Castillo, muy buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? Qué gusto para estar con toda la gente ahora otra vez. Muchas gracias, Monseñor. Entre tanto, hemos vivido semanas intensas, hay un sufrimiento de fondo, 11.500 muertos, hay incertidumbre en muchas familias, dificultades para hacer frente a esta enfermedad, los costos de los medicamentos, del oxígeno, camas en los hospitales, y junto a eso también dificultades económicas, con trabajo que se pierde, con salarios o ingresos que caen. Y frente a eso la Iglesia tiene una palabra que es siempre una palabra de solidaridad. ¿Cómo está viviendo usted el sufrimiento de tantos creyentes y no creyentes en la diócesis que usted dirige, la diócesis de Lima, Monseñor? Fernando, mira, estamos ya en un momento más álgido porque se incentivan las situaciones difíciles, porque además con la apertura se abre la posibilidad de un mayor contagio, ¿no? Estamos en un momento ahora de acopio de los bienes mayores que podamos tener para poder ayudar en la pandemia, y estamos también estableciendo una serie de lazos para que distintos aspectos que son necesidad se puedan proveer, pero claro, ahí el asunto esencial es que mantengamos todos una unidad posible en concentrarnos nacionalmente en el problema principal. Y eso me parece muy bueno, que también en el plano nacional haya habido un consenso para ponerse de acuerdo en las tensiones que han habido, y me felicito realmente de que en ese momento sea la unidad lo que marque el sentido de todos, sobre todo pensando en que digamos, la salida solidaria que necesitamos incentivar en toda la población. La Iglesia se une a ella. La Iglesia no es la única promotora de eso, pero toda la gente lo quiere. La voluntad popular muy grande es: estamos ante una situación difícil, vamos a ayudarnos, a pesar de que haya dificultades evidentemente en cumplir algunas normas, ¿no? Porque muchas veces son urgencias, ¿no? Pero a mí me parece que estamos en un momento clave para tomar conciencia, y eso está produciéndose gracias a la voluntad de todos, ¿no? Por otra parte, Monseñor, hemos visto que hay gérmenes de exacerbación política y de división, y de tú eres el culpable y todo es a causa de ti, etcétera, y el otro siempre es el que ha cometido los horrores, nunca uno mismo. Y frente a eso, fuerzas por un acuerdo, fuerzas por lo que el Consejo de Estado ha llamado un debate reflexivo, amplio y plural. Estamos ante virtudes y defectos que nos han acompañado a los peruanos a lo largo de nuestra historia. Así es. Desgraciadamente siempre tenemos una herencia colonial muy fuerte, que nos ha llevado básicamente a una tensión permanente, ¿no? Tanto en los inicios de la colonia como en inicios de la República. Sin embargo, la población siempre ha querido que haya consenso, inclusive en los momentos más difíciles de violencia. La gente no se unió a la violencia, sino a la paz, al consenso, al acuerdo, al reconocer las instituciones. Yo diría que esta experiencia que se ha tenido, me parece, gracias a lo que ha sucedido, es un poco se está volviendo pasajera ya, pero de todas maneras tenemos que cuidar mucho la ponderación y el acuerdo unánime para el bien común. Y eso, si se ha conseguido ahora, gracias también al Consejo de Estado y al encuentro entre las partes, debe ser la norma que inspire siempre cualquier decisión que se tome, el debate amplio, la capacidad de consensuar. Y dentro de eso yo puedo decir como católico, como cristiano, que eso es, digamos, el verdadero sentido cristiano, ¿no? Creo que el pueblo lo tiene muy sencillamente aprendido, que a pesar de que hay peleas y riñas, en un momento hay que llegar a un acuerdo de las cosas. Y ese consenso evidentemente no debe ser bajo la mesa, ni debe ser con triquiñuelas,
sino claro, preciso, que nos permita conformar más sólidamente nuestro país. Somos un país que está construyéndose todavía, ¿no es cierto? Y necesitamos aprender el camino ya sencillo, claro, del consenso, como digamos la inspiración, el principio y la tarea y la norma que guíe nuestros pasos, ¿no? Permítame, monseñor, preguntarle sobre un tema que yo sé que para usted tiene una fuerte connotación personal, que es el fallecimiento de un gran sacerdote del clero de Lima, el padre Jorge Álvarez Calderón Ayulo, que nació en una cuna de plata y optó verdaderamente, como en el Evangelio, por vivir entre los pobres, y que ha fallecido en estos días casi en empatía con las personas que vivían en torno a él en San Juan de Lurigancho. Tengo entendido que su familia era propietaria de una gran hacienda en Comas, y cuando hubo invasiones él mismo entregó los títulos de propiedad, ¿no? Me hace recordar casi a esa figura del joven rico del Evangelio al cual Jesús le pide que lo siga, pero está pegado, y Jesús derrama lágrimas por el apego a los bienes materiales. Jorge Álvarez Calderón Ayulo es una prueba de lo contrario, ¿no? Hay muchas anécdotas de su historia personal, junto con las de su hermano Carlos, que fueron, y el padre Gustavo Gutiérrez también, los tres son como hermanos, ¿no? Se educaron juntos y trabajaron y viajaron juntos, sobre todo con Jorge. Los testimonios de la vida de Jorge a lo largo de su historia personal son enormes. Cuando su hermano le decía al cardenal Andázuri, Jorge tiene costumbres un poco pitucas, entonces mejor mándalo a un pueblo joven, y lo mandó a Tres Compuertas. Y ahí en Tres Compuertas ha sido párroco, y la primera cosa que pasó es que tuvo que recibir de parte de la gente una especie de alquiler. Y él dijo, pero ¿qué es esto? La iglesia es dueña de todas estas cosas. Y entonces le dijo a Landázuri, inmediatamente mandó Landázuri a los abogados para entregar títulos de propiedad ahí también, en consenso con lo que tú decías anteriormente, ¿no? Ellos, y él en concreto personalmente, quiso hacer siempre una vida en medio de los pobres. Y su misma forma de vivir, sus caminos, y el tiempo, y como muerto también, pobre, sin un centavo, y completamente con todo lo que ha vivido entregado a la gente, toda su vida y todo, inclusive sus bienes, ¿no? Y ese es un signo, es como Jesús, es un pequeño Jesús, ¿no? Pero tenemos pequeños santos de nuestra historia, y todo el mundo está muy contento de la historia de él, porque es un signo de esperanza también. Así tenemos que ser en el país, dispuestos a dar nuestra vida por los demás. Ahora, dicen por ahí, no sé si será un chisme limeño, que alguien le tuvo que enseñar a tomar emoliente en las calles de Lima. No sé bueno, si sabe quién fue ese alguien. ¿Ah? Sí, bueno, yo fui el que salimos una tarde de la UNEC, y yo le digo, Jorge, te invito a un emoliente. Y me dice, ¿qué es? Para que veas que... No, es que es esto que está vendiendo aquí en la esquina de la Biblioteca Nacional. Y entonces me dice, es que mi mamá me prohibió desde pequeño que no conviene nada en la calle. Entonces, bueno, te lo invito yo. Había trabajado ya, llevaba ya como 10, 15 años trabajando con los obreros, no había tomado el emoliente. Y dijo, qué cosa tan rica, me dice. Es un signo de que incluso él siempre sabía que tenía que ir convirtiéndose en más cosas, ¿no? Y fue muy agradable esa anécdota, porque permitió que él, digamos, completara lo que le faltaba, ¿no? De conocer más a la gente, pero él conocía muchísimo, andaba con la gente. Cuenta el padre Gustavo un día que en una esquina, también ahí del mismo UNEC, pasaba Carlos y Gustavo juntos, y pasa un camión, ¿no? Y estaba Jorge ahí, y su hermano le saluda, ¿no? Y estaba en un camión con los obreros yéndose a trabajar con ellos, ¿no? Una cosa de testimonio impresionante, ¿no? Lo mismo su casita, que todavía está en Tres Compuertas, ¿no? Y donde van ahora a otros sacerdotes a ayudar. Es un ejemplo de la amistad y el cariño de todo su barrio para con él, ¿no? Los textos de la misa de mañana domingo
están todos vinculados a la agricultura. Desde Isaías, me parece que el libro de Isaías es uno de sus libros preferidos del Antiguo Testamento, ¿no? Y siempre, naturalmente, todo esto termina con un pasaje de Jesús que se sienta junto al mar y la gente viene a rodearlos y les habla con metáforas de agricultura. ¿Cuán importante es esto en un país como el nuestro, en donde la agricultura sigue siendo la principal actividad productiva de nuestra población? Bueno, todo nuestro pueblo tiene una raíz campesina muy grande y muy diversificada, ¿no? Y la parábola que vamos a leer y vamos a meditar mañana, recuerda que la semilla se pone en diversidad de tierras, un poquito como es nuestro país. Y esa diversidad de tierras es cada persona que acoge la palabra. La palabra se asemeja a la semilla en los textos de mañana, porque justamente Isaías dice, así como la semilla no cae en tierra sin dar fruto, así también cae la palabra, ¿no? Y no vuelve al Señor, no vuelve a Dios, el Señor la manda, cae en tierra sin producir frutos. Es una semilla fecunda. Y esa semilla fecunda, entonces, cayendo en diversas tierras, puede producir también una especie de rechazo por algunos, por empecinamiento, y en otros produce fruto y produce diversos tipos de frutos. Hoy día, sobre todo, en la situación que vivimos, estamos llamados a escuchar también esa palabra, y escucharla desde las diversas situaciones que vivimos para producir, como decíamos antes, en algunas otras sesiones, un proceso de conversión, un proceso de cambio en lo que hay que, digamos, ceder para poder consensuar positivamente para todos, que eso me llamamos bien común, ¿no? Y claro, en un país como nuestro siempre es difícil porque la diversidad es muy grande, pero a veces es interesante porque podemos aprender una forma de unidad que permita la vida de todos. Y esa es la gran aventura peruana, ¿no? Que es un pequeño ejemplo de lo que es el mundo. El mundo también es así, es diversificado y necesita una forma de unidad en la humanidad que tenemos, ¿no? Pero qué difícil comprenderla cuando se ingresan ideologías, por ejemplo, que dicen, bueno, la humanidad hay que utilizarla para fines económicos nada más, para digamos, absorber para ciertos intereses, ¿no? Y eso es lo que tenemos que aprender en el mundo. Tiene que haber un consenso que nos permita comprender el principio unitario en medio de la diversidad, pero a la vez que respete la diversidad, ¿no? De acuerdo. Permítanos ir a una pausa, Monseñor, después de la cual escucharemos parte de lo que el Papa dijo en la audiencia del miércoles. Y quisiera regresar a ese texto de San Mateo, en donde habla de los que oyen sin oír y los que ven sin ver. Que nos explique ¿cómo es posible eso y si nos pasa a todos o no? Primero damos una pausa y retomamos diálogo de fe con el señor Carlos Castillo, arzobispo de Lima. Este párrafo que ustedes se pusieron en el artículo 93 no le pusieron al defensor y tampoco a los magistrados del TC. Eso fue parte de las conversaciones que hicieron con las demás bancadas. Y eso es lo que creo yo que el presidente Vizcarra hoy día está llamando a la reflexión. Pero hay que reconocer que quien se equivocó fue el Ejecutivo, no fue el Congreso. A ustedes no. Lo inició el Ejecutivo. Pero sí quisiera decir algo. A mí me parece muy importante que podamos decir nos hemos equivocado. Vamos a rectificar. Nuestra expresión es una expresión de los agraviados por fiscales supremos que no respetan la ley de carrera fiscal para que las investigaciones y la averiguación de la verdad pueda progresar, para que la proscripción de la impunidad no se permita en el país, para que no exista un pacto de impunidad. Clínica Oftalmológica Mácula DIT. Expertos en el cuidado de tu visión. Equipos biomédicos de última generación. Pero sin duda el desempleo ha sido uno de los principales temas del día. Un tema ascendente, vemos una recuperación en estos fondos. Hola, soy Omar Mariluz y estas son las claves del día. Radio Oxígeno.
diferente, porque respiramos buena música. Radio Oxígeno, en Lima, 102.1. El Salmo responsorial de hoy nos invita a una búsqueda constante del rostro del Señor. Busquen siempre el rostro del Señor, recurran al Señor y a su poder, busquen siempre su rostro. Esta búsqueda constituye una actitud fundamental en la vida del creyente, que ha entendido que el objetivo final de la existencia es el encuentro con Dios. La búsqueda del rostro de Dios es una garantía del éxito de nuestro viaje en este mundo, que es un éxodo hacia la verdadera tierra prometida, la patria celestial. El rostro de Dios es nuestra meta y también es nuestra estrella polar que nos permite no perder el camino. Monseñor Castillo, hemos escuchado al Papa Francisco hablando esta semana en el Vaticano de la vida humana como un viaje y de la existencia teniendo un objetivo final que es el encuentro con el rostro de Dios. Explíquenos eso, por favor. La relación con Dios es una relación interpersonal y nosotros no nos dimos la existencia y estamos siempre buscando, ¿no? El ser humano es un ser inquieto y en esa inquietud puede pasar que nosotros por desesperación nos pongamos nosotros dioses que luego nos aquietan la búsqueda y nos hacen, digamos, caer o enredarnos, ¿no? Entonces este recuerdo que es no solamente Dios, sino su rostro, o sea, mirar cara a cara a Dios, es un proceso de personalización que, mirando hacia ese objetivo mayor que es encontrarse con Él, hace que nosotros seamos más personas en ese sentido y no nos estanquemos, no nos quedemos, no nos, digamos, limitemos a metas que son, digamos, temporales o sobre todo son limitadas y permiten estrecheces y destrucciones, ¿no? Es una especie de pequeños suicidios cuando idolatrizamos, cuando endiosamos cosas inmediatas, ¿no? La capacidad de ver más lejos siempre ha sido una nota cristiana y una nota de fe, inclusive en todas las religiones. El abrirse, el tener una mentalidad abierta, es eso lo que hace que uno no se endurezca y no se cierre, ¿no? Que es el tema también de la parábola de hoy, ¿no? Es el endurecimiento del corazón viene de que uno se limita, se cierra, y además en el pueblo de Israel ese problema era grave porque los sacerdotes habían incentivado a la gente a limitarse a los sacrificios y holocaustos y consideraban casi como una especie de norma más allá de Dios. Se habían olvidado prácticamente de Dios, se habían quedado en lo accesorio y no en lo fundamental, ¿no? Quisiera regresar, Monseñor, al texto de la misa de mañana del Evangelio de San Mateo, en el que, por cierto, Jesús cita a Isaías, texto que se leerá también antes del Evangelio, en donde dice esto Jesús, ¿no? Yo les hablo en parábolas porque miran sin ver y escuchan sin oír ni entender. Así se cumple en ellos la profecía de Isaías. Y es muy duro para decir, está embotado el corazón de este pueblo, son duros de oído, han cerrado los ojos para no ver con los ojos, ni oír con los oídos, ni entender con el corazón, ni convertirse para que yo los cure. Severo Jesús, pese a que estaba junto al mar. Sí, la explicación de la parábola
es una comparación, ¿no es cierto? Es un lenguaje analógico. Esto es bien importante porque desde los inicios de la creación, la primera vez que habla Adán, se dirige a la mujer con una parábola, ¿no? Carne de mi carne y hueso de mis huesos. Se dirige con una imagen. Las imágenes ayudan respetuosamente a comprender las cosas para que cada uno discierna. Pero aquí está planteando Jesús en el Evangelio de Mateo un problema muy serio, y es que el pueblo está dominado terriblemente por el control ideológico de los sacerdotes, que han restringido enormemente la posibilidad de hacer una relación con Dios libre, abierta, creadora, y entonces están limitados completamente a las costumbres, a lavarse las manos, y entonces el pueblo está petrificado prácticamente. Y entonces se dirige evidentemente a quienes lo petrifican, pero también al pueblo que se ha dejado petrificar y que necesita abrirse. La mejor manera de que la gente se pueda abrir, y si uno tiene una actitud empecinada, se empecina más, es hacer una parábola que lleve a decidir qué cosa hacer. Pues las parábolas de Jesús siempre terminan en una especie de ¿ustedes qué piensan? ¿Qué hacen? Y entonces, en el caso de esta parábola que va a decir él, cada uno tiene que situarse y decir, bueno, ¿qué tierra soy yo? ¿Estoy fecundando o no estoy fecundando? ¿No es cierto? ¿Produzco o no produzco fruto? Y si lo produzco, ¿cuánto? ¿Y qué puedo dar de mí? El que está totalmente encerrado se deja de alguna manera cuestionar o no se deja cuestionar. El que está encerrado no se deja cuestionar y sigue empecinándose. Eso lo hace porque ya en Isaías pasaba que cuando advirtió al pueblo y al rey que estaba en una situación de peligro, no le hizo caso, ¿no? Y por más que le quiso explicar, se empecinó. Entonces él dijo parábolas que ayudaban a que recapacitara y se empecinaba más. Y entonces la idea es esta: quien ha decidido encerrarse en sí mismo, la parábola lo puede abrir, pero él puede inclusive cerrarse más, porque justamente se niega a escuchar, ¿no? Es una forma casi, digamos, fuerte de decir, ¿no?, que la inspiración es algo que se necesita para vivir. Sin eso no se puede vivir. Y la parábola con sus imágenes nos inspira, nos abre el corazón, nos abre el cerebro, la capacidad de pensar, de ver hacia dónde ir, ¿no? Y nosotros también fuerte la imagen del sembrador, y Jesús la interpreta, sus propias parábolas, y dice que aquel pasaje en donde él habla de una semilla que va a dar entre raíces, piedras y mala hierba, y que no puede crecer, equivale, dice Jesús, él mismo interpreta su propia parábola, a los ajetreos de la vida y la seducción de las riquezas que ahogan la palabra y se queda estéril. Esa es la actitud cerrada que, digamos, es presentada en esos tres casos, ¿no? De las piedras, de los abrojos, de las aves que se la comen, ¿no? Y ahí, a partir del cuarto caso, presenta básicamente los que escuchan, los que se abren, ¿no? El empecinamiento existe en todos nosotros porque, digamos, es una cuestión de madurez también, ¿no? Y en esa madurez la educación es fundamental, ¿no? Nosotros necesitamos educarnos porque inmediatamente, si procedimos instintivamente en las cosas, lo que hacemos es encerrarnos. Pero el ser humano tiene capacidad, porque justamente por una educación interesante como nuestro país, toda la vida la gente ha querido educarse, ¿no? Es una de las cosas más interesantes de nuestra historia, ¿no? Los campesinos buscar la escuela para aprender y abrir, ¿no? Y eso yo creo que hoy día es indispensable. Creo que en esta pandemia, por ejemplo, estamos asistiendo a un gran proceso educativo que tenemos que aprovechar para poder justamente restañar las heridas que durante siglos hemos arrastrado, ¿no? Claro que sí. Monseñor, el tiempo nos está venciendo y yo quisiera que se despida como de costumbre con una bendición a quienes lo están escuchando, pero yo le rogaría que tenga una mención especial
a la señora Edita del Pozo León, que es la madre de nuestra colaboradora Sara Flores, nuestra compañera de trabajo que cada sábado con tanto cuidado se ocupa de producir este programa. Así que si es que pudiera pensar en su señora madre Edita del Pozo León e incluirla en su bendición, le quedaríamos en la familia RPP muy agradecidos. Padre bueno, tú nos hablas en imágenes para que nosotros mismos podamos abrir nuestro corazón, nuestra mente, todo nuestro ser a ti, y para abrirlo también a la realidad, especialmente a quienes más sufren. Te pedimos hoy día por la señora Edita, por Sarita también, que trabaja con nosotros, y te pedimos por todos aquellos que están enfermos, para que también en medio de esta situación de pandemia y en las situaciones humanas que llevan al sufrimiento, tú puedas abrir las puertas de la salud ya en esta vida, porque sabemos que tú tienes ya abierta la puerta de la salud, de la vida para siempre, de la vida en ti, en tu reino. Permite que ellos y ellas estén con nosotros todavía caminando con salud y así hacer tu voluntad y ser signos de tu amor en esta tierra. Bendícelos y bendice a todo nuestro pueblo y danos fuerza, danos educación como tú, tu Hijo Jesucristo, vino para darnos la capacidad de pensar y reflexionar y de amar. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todo nuestro pueblo y nuestros amigos y hermanos, sobre la señora Edita y sobre Sarita, y permanezca para siempre. Amén. Muchas gracias. Muchas gracias, Monseñor, por este diálogo de fe. Que tenga usted un buen sábado. Nos escucharemos mañana a la misa a las 11, que se transmite vía digital, y lo veremos sin duda el sábado próximo. Muchísimas gracias. Esto ha sido Diálogo de Fe, programa de RPP, La Voz del Perú.